Molina ha sido un gran colaborador nuestro y por eso en esta ocasión lo vamos a tener dictándonos la conferencia Pertenencia del enfoque basado en el desarrollo de competencias. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, muy buenos días. Para mí es de mucho placer y una gran distinción el poder compartir con ustedes algunas ideas. Y estoy muy agradecido de la Unión de Colegios Católicos y especialmente de mi colega y hermano Reinaldo Infante por brindarme esta oportunidad de compartir algunas ideas con ustedes en torno a un tema de tanta importancia para la educación como es el enfoque basado en el desarrollo de competencias. De entrada, noten ustedes que hay una especie de corrección a la forma en que se designa este enfoque. Normalmente se dice por competencia, pero por competencia tiene ciertos resabios de aquel enfoque por objetivos. Realmente lo que se persigue es desarrollar competencias, o desde el punto de vista de nosotros, los maestros y las maestras, de propiciar que los estudiantes desarrollen determinadas competencias. Por tanto, el enfoque debe ser basado u orientado al desarrollo de competencias. En esta mañana vamos a compartir, hasta donde el tiempo nos permita, los conceptos más nodales del enfoque basado en el desarrollo de competencia. Lo primero que tenemos que plantearnos es los fundamentos de ese enfoque. Porque todo enfoque debe tener algún fundamento teórico, fundamento curricular, fundamento filosófico, etc. El fundamento teórico o conceptual del enfoque basado en el desarrollo de competencia tiene que ver con la noción de que el conocimiento debe tener alguna utilidad, de que el conocimiento debe servir para operar con él. De ahí que se ha generado todo un movimiento de hacer operativo el aprendizaje de los estudiantes. Le precedió a este enfoque, especialmente desde el ámbito de la enseñanza de la lengua, el llamado enfoque funcional y comunicativo, donde los profesores y los teóricos de la enseñanza de la lengua propugnaban que los estudiantes no solo aprendieran conceptos, lo que llamamos metalingüística, o sea, conceptos sobre la lengua, sino que pudieran funcionar. Hasta cierto sentido, el enfoque basado en el desarrollo de competencia es una ampliación de aquellas ideas de que el conocimiento tenía que ser para aplicar. Por tanto, es una falacia plantear de que el enfoque basado en el desarrollo de competencia soslaya el aspecto informativo de la educación, de que este enfoque lo que procura es un pragmatismo, es un hacer, es simplemente crear mano de obra, personas sin un bagaje intelectual. Sencillamente no se puede aplicar lo que no existe. Si los estudiantes no tienen conocimiento, no podrán aplicar conocimiento, es algo elemental. Por tanto, este enfoque tiene una buena base teórica de que hay que apropiarse del conocimiento para luego poderlo aplicar. El enfoque basado en el desarrollo de competencia no propugna el abandono puramente de los otros paradigmas.
sino que asimila lo que más afinidad tenga con el enfoque y lo incorpora. Por ejemplo, el paradigma constructivista le aporta al enfoque basado en el desarrollo de competencia el aspecto de construir conocimiento. En este enfoque no se solaya que los estudiantes construyan conocimiento, se sigue construyendo conocimiento. O sea, este enfoque acoge el aspecto de que hay que, hasta cierto punto, recibir informaciones, pero también asume que el estudiante tiene que construir sus experiencias cognitivas. Por tanto, los profesores seguimos aplicando estrategias para que los estudiantes construyan conocimiento, no lo abandonamos, solo que incorporamos un aspecto de que ese conocimiento lo apliquen también, y después veremos cómo lograr eso en las aulas. Pero este enfoque también propugna por una visión holística, una visión global del conocimiento y por tanto del currículum. O sea, que todas las asignaturas del currículum deben estar conectadas. Lo que dice el currículum vigente, de que haya un diálogo de saberes, una expresión, una metáfora muy bonita, un diálogo de saberes interdisciplinario, o sea que todas las asignaturas se conectan, que en las aulas todos esos saberes se refuerzan y se produce una especie de sinergia didáctica, una sinergia de aprendizaje, etc. Esto implica que los profesores que enseñan biología no están de espalda a los profesores que enseñan lengua, a los que enseñan ciencias sociales, etcétera, que incluso dan ejemplo de una asignatura a otra. Si un profesor de matemática está enseñando la teoría de conjunto, muy bien le puede hablar del conjunto de las provincias del Cibao, de la provincia del Este, y ha establecido un diálogo entre esas dos asignaturas, y así por el estilo, siempre es posible. Por tanto, la visión holística implica ese principio que está planteado en el mismo currículum de un diálogo disciplinar, un diálogo de saberes. No es cierto que este enfoque procura que cada quien aplique aisladamente conocimiento, no, se sigue construyendo conocimiento, se sigue la conexión entre las distintas disciplinas, solo que se le incorporan elementos prácticos, elementos pragmáticos y elementos creativos nuevos, porque lejos de lo que se ha creído de que este enfoque puede matar la creatividad, yo creo que es todo lo contrario, la puede incentivar, porque la práctica es una oportunidad para crear, para que la mente pueda producir, para que la mente pueda generar conocimiento nuevo. Otro pilar del enfoque, además del curricular, tiene que ver con el epistémico o los cimientos epistémicos. Ustedes saben que la epistemología tiene que ver con la calidad del conocimiento, con la evaluación del conocimiento, con la conciencia de la consistencia de lo que se aprende. Este enfoque entonces propicia que el conocimiento no sea pasivo, sino que haya un diálogo maestro-alumnos, alumnos-maestros sobre el conocimiento, y que el alumno el derecho y hasta el deber de cuestionarlo todo, de preguntarle a un maestro, pero ¿y para qué me sirve esto, maestro? ¿Y por qué esto así y aquí no? ¿Por qué el maestro tal dice esto y usted dice lo otro? No podemos ofendernos, al contrario, saludar esa inquietud de que quieren validar el conocimiento. La epistemología hasta cierto punto propugna por la validación racional y empírica del conocimiento. Por tanto, cuando un profesor opina, que en las universidades se da mucho eso, que los profesores confunden el conocimiento con la opinión en determinada asignatura y comienzan a opinar hasta
de personas que no saben si ahí hay pariente en el aula y comienzan a opinar, no es que no se hable de política, pero opiniones tendenciadas o hasta religiosas. Nadie tiene derecho a imponer un criterio ni a detractar una religión, de que porque usted es profesor, a usted no le pagan para eso. Las personas no han ido a dedicar su tiempo a oírlo a usted opinar de asuntos que a veces están hasta en contra de los mismos principios, y para colmo que no tiene oportunidad para contradecir, si te dan una oportunidad en situación desigual. Ese componente epistémico implica entonces validar el conocimiento y separar el conocimiento válido de que todavía no tiene base empírica. Preguntarse, por ejemplo, cuando oyen una información, pero ¿en qué se basa esto? ¿Qué investigaciones hay para sostener esto? ¿De dónde ha salido esta información? Porque muchas veces, y ahora con esto de las redes sociales, de esos medios, propagan prejuicios, propagan inventos, propagan rumores, y la gente le da categoría de información, le da categoría de hecho verídico. Recientemente Humberto Eco decía, un epistemólogo, metodólogo, filósofo, que las redes sociales han sido invadidas por un ejército de imbéciles. Tuvo mucha controversia, porque mucha gente opinó, tal vez fue muy radical, pero ciertamente hay muchos imbéciles, y tienen derecho a estar ahí, y tienen derecho a decir todo lo que quieran. Ahora bien, lo que tenemos es que prepararnos para poder separar la estulticia, las sandeces de la información veraz, de la información que resiste el análisis. Y eso se logra enseñando a los estudiantes a cuestionarlo todo, a preguntarse en qué método se basan estas informaciones, en qué datos estadísticos, en cuáles hallazgos, para entonces poder separar la opinión de la información, la opinión de los caprichos, de los prejuicios, etc. Porque la gente lamentablemente no está en capacidad de diferenciar todos esos matices, y por eso cobran categoría de hechos, informaciones sin ningún asidero. A veces los programas de humor comienzan a hacerle preguntas contradictorias a la gente, y la gente comienza a opinar, no se da cuenta que esa misma pregunta es una tontería, porque no tienen una mente epistémica, porque la educación no ha hecho el suficiente énfasis en cuestionarlo todo. Por tanto, este enfoque tiene que reivindicar el componente epistémico del conocimiento, porque en definitiva las escuelas también entran en la categoría de academias. El componente teleológico, y en el taller que tenía ayer con un grupo de colegas, nos detuvimos mucho en esto. Lo teleológico está muy vinculado a la filosofía de este enfoque. Ustedes saben que lo teleológico tiene que ver con la finalidad, con los objetivos, con lo que queremos perseguir. Hasta cierto punto, el enfoque lo que ha hecho es que le ha dado un viraje al llamado currículum por objetivo. Porque hasta cierto punto, este enfoque basado en el desarrollo de competencia, lo que ha hecho es que ha planteado los objetivos en función de hacer, pero siguen siendo objetivos. Pero si usted dice que los estudiantes aprendan a hacer determinados experimentos biológicos, es distinto a decir que aprendan lo que es ese experimento, porque ellos pueden saber lo que es el experimento, pero si no lo hacen, no han llevado a la acción, no han llegado a ese componente práctico. Y así en química, en historia, podría ser bueno que sepan los principales actores de la guerra de restauración. No es que está mal,
para llegar al enfoque basado en el desarrollo de competencias tienen que saber eso, pero tienen que saber más. Tienen que hacer algún ensayo sobre eso. Tienen que hacer algún estudio contrastivo, tienen que opinar, etcétera, ir más allá. Entonces, ahí van enfocándolo hacia el desarrollo de una competencia analítica, una competencia crítica, etcétera. De manera que lo teleológico también tiene que ver con el aprender a hacer, aplicar, aprender a hacer. Y también podríamos poner un aprender que no se estudia mucho, pero que es bueno, que es convivir. Entonces, el aprender a hacer es algo que ya está en toda parte del currículum. Casi todo el mundo limita el enfoque a aprender a hacer, pero no es suficiente. El enfoque tiene que ir más allá. Ya sabemos que algunas asignaturas se prestan mucho a hacer cosas como las ciencias naturales, pero hay otras que el hacer hay que desglosarlo un poco más. Por tanto, también tiene que aprender a aplicar. El ejemplo que le ponía de historia, aplican ese conocimiento a solucionar problemas cognitivos, pero también podrían aplicar el conocimiento para resolver problemas existenciales. De hecho, en la esencia del concepto de enseñar orientado al desarrollo de competencia, está la idea de que las personas aprendan a desenvolverse eficientemente en su medio, que esa información les sirva para ser exitoso en la vida, porque en definitiva estudian para tratar de alcanzar el éxito, para resolver problemas. Increíblemente, cuando yo estudiaba en el bachillerato, había un libro, Álvaro de Baldor, tenía ejercicio de solución de problemas para aplicar los conocimientos del capítulo resolviendo problemas matemáticos. Se ha ido gestando ese movimiento, como sucede siempre, que los movimientos, los cambios de paradigma van cuestionando lo que va existiendo y van también innovando dentro de un mismo paradigma hasta que surge una propuesta como esta. Entonces, aprender a aplicar, que ya muchos profesores, yo sé que muchos de ustedes lo habían hecho incluso antes de que tuviera en vigencia el paradigma, porque así tenemos algunas iniciativas, a los profesores nos surgen ideas, cuestionamos, etc. También tenemos el aprender a pensar, lo que implica que no es un conocimiento automático. No propugnamos porque las personas repitan, sino que puedan ser reflexivas. Y esto de aprender a pensar tiene relación con el constructivismo, como ustedes saben, y tiene relación con el mismo currículum, que entre una de las competencias fundamentales tienen que aprender a pensar, a ser crítico, etc. Y el último componente que propongo es aprender a hacer. Como saben ustedes, esto está muy vinculado con las propuestas de la UNESCO. Fue recogida en un libro muy bonito el título, que la educación encierra un tesoro, donde plantea una serie de aprenderes, entre ellos aprender a hacer, aprender a convivir, etc. Esto tiene que ver, digamos, con el aspecto ontológico de la educación. Meditábamos ayer el grupo con el que trabajaba, y más nosotros que somos humanistas, que tenemos una visión hasta cierto punto distinta de la educación, que la educación no es solo para que la gente aprenda a buscar la comida, que tenemos que trabajar el ser humano, que tenemos que ayudar a la persona a que sean ciudadanos en vez de ser simples habitantes, que tenemos que en cada momento tener pendiente que en definitiva nosotros estamos no manipulando objetos, que lo que estamos tratando de ayudar a esculpir seres humanos que ojalá podamos ayudar que sean ejemplares. Y esto se vincula mucho con una competencia
que se está propagando mucho en España, sobre todo, que es la competencia emocional, que tiene que ver con trabajar las emociones, que la gente sea competente emocionalmente. Pero trataré de hablar cuando le esté presentando, pero así le adelanto de que hay que trabajar con el ser humano, tenerlo pendiente. Pero algo muy importante de esto es que los profesores, en la medida que ayudamos a que los otros sean, también nos constituimos nosotros en seres humanos mejores, porque nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a que constantemente estemos también esculpiéndonos nosotros para poder seguir trabajando con los demás y para poder ser modelo. La educación tiene una ventaja para nosotros los profesores, y que nos hace reflexionar constantemente sobre nuestra práctica y nuestra existencia, porque a la medida que queremos enseñar tenemos que reflexionar sobre eso y de algún modo asumirlo, porque si hay una palabra clave para este enfoque es la asunción. No se puede enseñar desde el enfoque basado en el desarrollo de competencia sin asumir lo que hacemos, porque en última instancia lo que queremos es que los estudiantes asuman el conocimiento para que lo puedan aplicar. Visto los elementos teleológicos, vamos a ver los axiológicos. Los elementos o el componente axiológico o los componentes axiológicos de este enfoque propugna, o digamos que hay tendencia que proponemos, porque esto todavía no es homogéneo, digamos que está en construcción, de que se deben incorporar los valores. Ustedes saben que la axiología tiene que ver con los valores, con la asunción, pero no dar catecismo en la escuela, no adoctrinar personas en la escuela, sino ayudarlos a que se comprometan con determinados valores en la vida, que están en el currículum, por cierto. Pero que en vez de simplemente hoy vamos a hablar de la responsabilidad y de la honestidad, ser nosotros responsables y ser honestos, y ya estamos enseñando. Premiar a cada instante a las personas que son honestas en el aula, por nimio que sea el detalle, resaltárselo, que se den cuenta que el valor es algo que tiene valor. Porque a veces tenemos la ironía que las cosas que tienen valor la ignoramos, la devalorizamos. Porque cuando una persona se comporta honestamente y la ignoramos, estamos devaluando un valor fundamental, pero también de algún modo sancionando los antivalores. Nuestra sociedad es tan permisiva con los antivalores como la corrupción, que las personas no se sienten avergonzadas de exhibir fortunas obscenas que no sabrían explicar de dónde salió, ni a nadie le molesta. ¿Por qué? Porque todavía no se han asumido los valores, se han tomado como una teoría y no como un modo de vida. No nos hemos empoderado del valor de la decencia, del valor de la honestidad, del valor de la pulcritud, del valor de la responsabilidad. Y por eso probablemente personas que deberían estar en la cárcel o deberían estar proscritas de la sociedad sean los ídolos de nuestros muchachos, sean los modelos a seguir. Así no vamos para ningún lado. ¿Cómo ven? El aspecto axiológico o los fundamentos axiológicos de este paradigma tiene que ver mucho con el anterior, con el ser humano, y tiene que ver mucho con la educación en valores, que si no me equivoco fue precisamente la Iglesia Católica que comenzó a proponer, por lo menos yo la conocí por esa vía, a proponer la educación en valores, que es una educación, el componente axiológico de la educación. Ahí tenemos
los fundamentos axiológicos, asunción de valores, empoderamiento, porque es lo que acabo de decir. Todo lo que he dicho tiene que ver con asumir los valores, y ustedes saben que asumirlo es hacer lo suyo para aplicarlo, y empoderarse de lo ético es revestirse usted también de una actitud ética que critique. La ética de cierto punto es una crítica de la moral de la práctica, es lo que hacemos, pero la ética es la conciencia de lo que está moralmente bien o moralmente mal. Si no hay un empoderamiento ético de la sociedad, todo es válido. Se arma un cambalache como hay un tango, el tango cambalache, que da lo mismo ser un burro que un gran profesor, que va un empresario, un intelectual, un corrupto, y para la gente todo mismo, porque no hay un empoderamiento ético. Y lo ético tiene que ver como con una conciencia moral de la práctica de los seres humanos. Tiene un componente metodológico. El componente metodológico o los componentes metodológicos tienen que ver entonces con la participación activa y reflexiva, como le decía en principio, de los estudiantes. O sea que desde este paradigma los estudiantes son ente activo como en el constructivismo. Y como otros paradigmas, aquí se recupera ese componente, que los profesores no seamos solo transmisores de informaciones. Con el paradigma, digamos, informativo, ese paradigma donde solo se transmiten informaciones, este paradigma, el nuestro, sí colide, porque aquí no se concibe el maestro simplemente como estoy yo informando, sino que se debe hacer como al final, que ustedes participen también. Claro, al ser tanto es imposible que todos tengan oportunidades, pero en un aula de 25, 20 y a tal vez 30 estudiantes es posible. El paradigma de transmisión de información, fíjense que evito decir cognitivo, porque transmitir información no tiene que ver con la cognición. La cognición es un proceso mental, y una persona puede repetir informaciones hasta sin saber lo que está diciendo. De hecho, a veces los padres ponen a los niños a recitar discursos y la gente cree que el niño, ¡ay, qué inteligente mi niño! Él no sabe lo que está diciendo. Es que eso no tiene, simplemente ejercicio de memoria. A veces se hace así con los estudiantes en el viejo paradigma, en el muy viejo paradigma, ¿no?, en el que yo fui formado, porque no es que no funcionen, solo que es más difícil conseguir los objetivos. Transmitir informaciones, recibir informaciones, y después desarrolla ese tema, que desarrollarlo es repetir lo que usted leyó o lo que el profesor dijo. Hay profesores que le encanta oír el eco de su voz en el discurso de los estudiantes, y hasta ponen como condiciones que sea como él dijo. Eso ya hoy eso es una aberración, porque eso ni siquiera como memoria sirve, porque veremos que ni siquiera tiene que ver con una competencia mnemotécnica, sino totalmente memorística. Tenemos entonces también que en esta metodología los estudiantes deben resolver problemas y que deben también producir. Debe haber producción discursiva en todas las asignaturas. No piense, pero porque él es del área de letras, se está olvidando que aquí no todos somos de letras. No, el discurso nos compete a todos. La lengua nos compete a todos. Todas y todos ustedes son profesores de español. Son profesores que trabajan en el discurso. De la biología trabajan en el discurso de las ciencias naturales. Los de matemática trabajan en el discurso de la matemática. Y así en cada área se trabaja un tipo de discurso. Lo que propongo es que en todas las asignaturas se hagan ensayos, los estudiantes hablen, se expresen de manera formal, y que en todas las asignaturas se escriban
De hecho, hay una teoría, hay libros que le habla, que algunos le llaman literacy, otros le llaman escribir y leer a través de todo el currículum, que ni siquiera el mérito es mío, porque ya Liliana Torchinsky lo ha planteado, también Carlino, y hay muchos autores que están propugnando que se escriba a través y se lea de todo el currículum, cada uno en su área, porque cada asignatura tiene una forma particular de hacer los ensayos, coinciden en muchas cosas, en todas tiene que haber buena ortografía, tiene que haber buena sintaxis, tiene que haber manejo preciso de las palabras, pero en biología hay categorías distintas a la química, distinta a la matemática, etcétera, pero deben desarrollar el discurso. Si se hiciera eso, una visión discursiva en todas las asignaturas, nuestros estudiantes entrarían a la universidad siendo escritores y escritoras, y eso es posible. Escritor y escritora de ensayo. Todo profesional debería ser capaz de preparar una conferencia, de preparar un artículo de su área, de preparar un ensayo. Por tanto, hay que escribir en todas las asignaturas, no importa el área. A veces los profesores que no, porque esos son los profesores de español. Eso de español, no todos somos profesores de español. Si un profesor estudiante escribe aritmética sin T, ¿de quién será la culpa mayor? ¿Profesor de español o de matemática? Donde ellos manejan con más frecuencias en matemática. Es el profesor de matemática que debe comenzar incluso a escribir bien la palabra. Y que si un estudiante en un ensayo le escribe aritmética sin la T, se lo corrija y ya no se le olvida en la práctica, etc. Pero además, el efecto que tiene cuando desde todas las asignaturas se converge en un punto, eso es enorme. Porque a los estudiantes le da un mensaje subliminal, le está diciendo, esto es muy interesante, porque me lo mencionó el profesor de matemática, el de química, y dice, química, le dice el profesor de química, eso lleva tilde, que lleva tilde, sí, y porque bueno, yo sé muy bien, vamos a investigarlo, pero lleva tilde. Al otro día todo dice, mira, porque es esdrújula, y las esdrújulas siempre se le marca, y se crea ese ambiente, lo que podemos llamar una mística docente. Cuando en la escuela se forma ese ambiente de mística docente, todo invita a aprender. Los estudiantes se convierten en profesores también y enseñan a sus compañeros, y hasta nosotros nos pueden enseñar. No podemos ser tan engreídos. Los estudiantes pueden enseñarnos algunas cosas. Con todo el que yo soy del área de español, el estudiante me ha dicho, ¿usted ha leído determinada obra? Digo, no, mi hijo. Pues mire, digo, no, pues cuéntamela. Y una cuenta y la he leído porque ellos me la han comentado. Porque tienen otros mundos y tienen otros intereses que les permite, y nosotros no podemos pretender saberlo todo. Y no se avergüencen porque no sepan algo. Yo creo que debe ser más vergonzante no admitir que usted no sabe. Porque los estudiantes no pueden esperar que lo sepamos todo. Ahora, que debemos saber lo que tenemos que saber, eso sí. Entonces, en ese componente metodológico, cuando hablo de un componente discursivo, es que trabajemos el discurso desde todas las asignaturas para que tengamos unos estudiantes funcionales. Por ejemplo, ya el concepto de analfabeto funcional ha cambiado mucho. Se cree que el que no es capaz de resolver problemas aplicando conocimiento es analfabeto, que el que no sabe apreciar un poco el arte es analfabeto, que el que no sabe producir determinado discurso, no es porque sepa de qué poner fonema, ligar fonema y sílaba, etcétera. Es mucho más allá el concepto de alfabeto. Hoy, el alfabetizado, por lo menos académicamente, se le agrega académico. El alfabetizado académico hoy es una persona que debe saber escribir. Pero yo creo que para los fines académicos debemos hacer una primera gran taxonomía, una primera gran división, que son las competencias laborales y las competencias académicas.
Las laborales no nos interesan aquí, eso se lo dejamos a Infotet, a todos esos centros que trabajan con eso. Y no es que las universidades y la escuela deban desentenderse, pero esa competencia de que sepan poner bien un bombillo, poner instalaciones sanitarias, etcétera, escapan ya al ámbito de nosotros. Lo que nos interesa son las académicas. Por tanto, vamos a subclasificar las competencias académicas en genéricas y específicas. Las genéricas le podemos llamar también generales, le podemos llamar comunes, el currículum le llama fundamentales. A mí no me gusta el nombre fundamentales tiene que ver más con el fundamento, mientras que lo genérico es que es para todas las áreas. Entonces, las competencias generales son transversales porque están en todas las áreas, deben estar presentes como la competencia. Las competencias comunicativas, muchos creen que son de español, esa competencia tiene que ser de todas las áreas. Por eso el componente discursivo, porque en todas las áreas se tiene que trabajar competencias comunicativas. Deben atravesar el currículum, las genéricas. Las específicas estarían directamente vinculadas con los intereses de cada asignatura o de cada área. En las universidades estarían vinculadas con el perfil del egresado de cada carrera. Entonces, esa es una propuesta funcional para el área académica. Las competencias comunicativas son muchas. En la competencia lingüística tiene que ver con la lengua en sí, más que con el discurso mismo. Por ejemplo, ahí están las llamadas competencias básicas, escribir, leer, etcétera, etcétera. Está la conciencia fonética, la conciencia fonológica, está la capacidad sintáctica, etcétera, etcétera. Tenemos la competencia epistémica, que ya le hablé, porque para poderse comunicar bien hay que tener ciertos fundamentos epistémicos, porque uno hable o escriba mucho, no necesariamente tiene competencia comunicativa, tiene que tener sustancia lo que dice, debe tener sustento. Por tanto, lo epistémico está ligado a lo comunicativo. Esta me gusta mucho, la competencia mnemotécnica, o asociativa, es una respuesta a muchos cuestionamientos que recibí y que no tenía cómo defenderme, cuando en algunos encuentros así me decían, pero entonces usted habla de que el memorismo, esa educación memorística, de que un examen de falso verdadero, de selección múltiple, de que complete, de que diga tal cosa, de recordar que lo critican todos los modelos. Y este también. Pero entonces la memoria es fundamental. La memoria ayuda a que las personas puedan aplicar conocimiento. ¿Cómo usted va a criticar la memoria? La verdad que no tenía respuesta. Yo lo que decía, no deja de tener razón lo que me está diciendo, pero no tiene razón en cuanto a que ese modelo de simplemente recordar conceptos tenga valor. Entonces, viendo un programa, un documental sobre el ajedrez, vi que la campeona de ajedrez decía que ella tenía todas las habilidades porque hacía asociaciones. A ella le mostraban un tablero y ella tiraba así, los reorganizaba, los quitaban y en segundo podía decir la posición en que estaban todos. Después le pusieron un tablero donde estaban muy desorganizadas las fichas pintadas y no lo pudo hacer. Ella dice, porque ella rápidamente agrupaba las verdes, las rojas, etcétera, y después la podía recordar. Digo, ya lo tengo. Lo que necesitamos es una memoria activa desde este enfoque, una memoria participativa, una memoria funcional que está acorde con el enfoque. Entonces digo, déjame coger una palabra del griego y que
Nemo, que es memoria, y técnica, que es una técnica para recordar. Entonces, podemos hablar de una competencia mnemotécnica. Por ejemplo, si yo le preguntara cuál fue la fecha de nacimiento de Mella, muchos tendrían problemas, una nimiedad así. Y cuál fue la fecha de su muerte, y estarán pensando algunos que no se le ocurra preguntarme. Pero no se sientan mal, que casi nadie puede recordar así, conocimiento fragmentado, un poquito por allí, un poquito por allá, etc. En cambio, si hicieran este ejercicio y recordaran que los 3 patricios nacieron en los 3 primeros meses del año, enero, febrero, marzo, que nacieron justamente en ese mismo orden, que el más viejo nació en enero y que el segundo en febrero, después en marzo, ya están reduciendo todas las posibilidades y se van a enero. Entonces, después recuerdan, Duarte 1813, Mella 1816, Sánchez 1817. Dice, diferencia de 4 años entre el máximo. Y van entonces asociando. Pero, algo más. Los 3 mueren entre junio y julio. Y eso le va entonces recordando. Y en el orden inverso ahora. Mella y Sánchez, justamente el día 4 de junio. Si ya yo tengo en mi memoria que nacieron los 3 primeros meses del año, en el mismo orden de edad, y que murieron en el 6º y 7º, ahora invertido, los más jóvenes murieron primero, y que los 2 más jóvenes murieron en el mismo mes y en el mismo día, y en el primero ya sé que el 4 de junio murieron los 2. Luego, para la muerte, Duarte fue el que duró más. El que nació primero murió último. El que nació último murió primero. Una memoria activa le dice, pero ¿y qué edad tenían estos jóvenes cuando fundaron la Trinitaria? Para tener una idea, que no sea simplemente un dato suelto. Dice, bueno, la Trinitaria también fue fundada el 16 de julio, o sea, que siguen siendo los primeros meses del año, 1838. No habían cumplido, el más viejo, que era Duarte, tenía apenas 25 años. Entonces ya el más joven, que era Sánchez, tenía 21, porque la diferencia entre cuartos. Entonces, eso va teniendo una idea de que no es Duarte, Sánchez y Mella, que ahora tendríamos que aprenderlo con esta regla, con esta asociación, Duarte, Mella y Sánchez, para recordarlo en el orden ascendente. Dice, no, yo me lo voy a aprender ahora para recordar varias fechas como Duarte, Mella y Sánchez. Y entonces me estoy figurando 3 jovencitos, Duarte de 25 años, Mella de 24 y Sánchez de 21, un bebé de 21 años. Entonces tenemos más conciencia de quiénes eran ellos. Ya con esa simple asociación no son nombre y fecha sueltos, sino yo que ya me viene una imagen de unos jóvenes soñadores. Pero si lo asocio con la Trinitaria, todavía el caso no es la edad que tenían cuando fundaron la Trinitaria. Cuando el 27 de febrero, Trabucazo, Mella era un jovencito de 24 años cuando el Trabucazo. Perdió el Trabucazo 2 días después de haber cumplido años, porque él nació 25 de febrero. Entonces vamos asociando todo, pero Mella había cumplido. Los libros nos dan no nos dan desglose, nos dan fecha, y usted con una memoria, con una capacidad, con una competencia mnemotécnica la va asociando. Dice, pero Mella había cumplido, hacía 2 días que había cumplido 24 años. Y se da cuenta también que ninguno había cumplido 30 cuando proclamaron la República.
Y algo todavía más. Duarte murió un 15 de junio. Entonces, la Trinitaria fue proclamada 16 de julio, muy próximo. Entonces, uno dice, pero acá, pero él murió un mes y un día antes de cumplir, la Trinitaria cumplir 38 años. Y, o sea, él muere cuando la Trinitaria duplica la fecha, porque en 1838 y 38 años después muere Duarte. Todos esos nombres y fechas, entonces se relacionan, y con recordar uno te vienen todo en cadena. Y eso es lo que le podemos llamar entonces una competencia mnemotécnica, cuando ayudamos a los estudiantes que asocien activamente para recordar, que valoren, que con 2 o 3 datos te construyen 8 o 10. Incluso pueden llegar a hacer inferencias, etcétera. A eso es que ya es una propuesta mía de que debe haber una competencia mnemotécnica, que es trabajar los datos no aisladamente, que era el componente memorístico que todo el mundo criticaba, con razón. Pero no podemos llegar al extremo de borrar la memoria del aprendizaje, no podemos anularla, sino transformar la forma de recordar. Y ya ahí sí entramos en el ámbito de las competencias. La competencia pragmática a mí me fascina también. La pragmática tiene muchas acepciones. La pragmática dentro de la filosofía se asocia más con el hacer cosas. Esta sección no tiene que ver con eso de que ser práctico, que fulano es un político pragmático porque hace cualquier sinvergüencería para conseguir lo que quiere. No tiene que ver como con la práctica de hacer cosas. Tampoco tiene que ver con uno de los problemas fundamentales de la filosofía. La pragmática es un término que se ha tomado de la teoría del discurso, y cuando hablo de discurso es hablar y escribir bien. Hablar, todo el que habla bien y escribe o habla bien, ya es un discurso. Cuando se está estudiando desde la academia. No se imaginen cuando yo digo discurso una persona haciendo una proclama. Un niño que le hace una carta a los reyes, eso es un discurso. Una oración de esa que hicieron, esos son discursos. La disertación de ustedes, esos son discursos. Cuando alguien se para y hace una pregunta, y esa pregunta es un discurso porque tiene un sentido de discurso. Hasta un sí y un no puede ser un discurso, porque usted me hace una introducción larguísima. Entonces, usted cree que yo puedo hacer esto y esto por esto, y usted lo argumenta y todo. Yo digo, sí, ese sí es un discurso porque está diciendo todo lo que usted dijo ya, lo está asumiendo. Entonces, ¿qué es la pragmática desde el punto de vista de la teoría del discurso? Es la capacidad, la competencia que deben tener las personas de producir discurso y comportamiento lingüístico acorde con el contexto. Por tanto, la pragmática me está remitiendo al manejo contextual. Por ejemplo, si estoy en una iglesia, debo tener un tono de voz distinto, debo tener un comportamiento incluso corporal distinto. Así estoy en una discoteca, así estoy en una playa. Si usted va a dar un pésame, no puede tener el mismo tono de una felicitación, ni siquiera la misma expresión corporal. A mí me luce hasta repugnante ver gente dando un pésame con una sonrisa o con una expresión indiferente. Mejor no de nada. Si usted está hablando con una persona que está depresiva, debe tener un comportamiento discursivo distinto a si está eufórica. Si usted está discutiendo y la otra persona no tiene capacidad de entender, no se suba usted también, déjelo que se baje. Si usted quiere, hasta suspenda amablemente la discusión para otro día. Eso es competencia pragmática. También competencia pragmática, saber que en determinado momento usted debe decir, no señor, se equivocó, deje eso así.
Porque si te dicen, no, tú te equivocaste, no te van a hacer caso, van a creer que tú estás relajando. A una mujer tan enamorada, pero es que tú sabes, en ese tono casi le está diciendo, sigue. Entonces, si ciertamente quiere decir no, porque usted se siente insultado, diga un no firme. Usted se equivocó. ¿Con quién usted me está confundiendo? Dice que usted se equivocó. Entonces, eso es parte de la pragmática, saber cuándo tiene que hablar con energía, cuándo tiene que hablar con dulzura, cuándo tiene que hablar con parsimonia, cuándo tiene que hablar incluso con concordancia. Porque si yo voy a hablar voy a una conferencia con campesinos y obreros, y voy hasta la vestimenta tiene que ver con parte de la pragmática, porque es parte del contexto. Y vos trajeado, legal, y aquí, y con el pecho parado. Nosotros hemos venido aquí para que concomitantemente con toda esa problemática que acogota el campo dominicano, los campesinos no se van a sentir incluidos, se van a sentir distanciados. Ustedes ven que los políticos cuando van al campo se remangan aquí, lo asesoran, tienen asesoría de imagen. Entonces tenemos, sin perder la dignidad del discurso, por supuesto, porque usted no tiene que usar palabras vulgares o heces o cena para ser sencillo, pero usted, palabras como arroz la entiende todo el mundo y no es vulgar. Comida, en vez de decir, demos gracias por este rico manjar, mira, por la comida, tenemos comida. Entonces, y no está hablando vulgar, es acercarse, buscar el discurso que te acerque, porque cuando una gente se siente incluida en tu discurso, se acerca, se siente afectivamente cercana, y eso es parte de la pragmática. Pero asimismo, si un profesor va a un aula y va mal vestido, ya tiene una mala impresión de entrada. Y si segundo comienza a hablar chapuceramente, la gente dice, pero ¿y este que nos vas a enseñar? Los estudiantes necesitan seguridad de que quien lo va a dirigir tiene capacidad para dirigirlo, y eso es parte de la pragmática. Y a veces hay que hacerlo. Pero no se preocupen mucho de que cómo voy a hablar. Preocúpense por articular bien el discurso, porque el cerebro tiene un dispositivo, cuando usted desarrolla esa competencia pragmática, que te lo dice. Y después te dice, pero ¿cómo yo pude hablar así, como tan fluida, esas palabras tan bien que me salieron, Dios mío? Porque usted la tenía ahí. Ahora, si usted, donde Dios no pone, no puede haber. Si usted no la pone, si usted cada día no está practicando y decir, pero cuando yo digo tú, tengo que ponerle ese, tú sabes, tú vienes, y los adverbios entonces, quizás, tal vez, y te vas aprendiendo y lo va internalizando. No es que usted va a andar hablando así, usted lo programa, que en un momento dado usted tiene recursos que usted ni cuenta se da. Cuando se produce el contexto, y recuerden que la pragmática es el contexto adecuado, entonces el cerebro le dice, actívese el programa de Lux, y entonces comienza usted sin darse cuenta. Hablar adecuadamente, porque el cerebro está diciendo, aquí estas personas son muy comparonas, son muy exigentes, me están vigilando, así que actívese el programa de luz, y comienzan a fluirte palabras que tú no sospechabas, concordancia, etcétera, a pronunciar tu R bien puesta, etcétera, porque estaba ahí. Eso no hay que estarlo pensando, ahora tengo que pronunciar esta S, porque entonces se le va a dar un cortocircuito y van a meter ese donde no van por aquí, etcétera. Olvídese de eso. Cuando usted vaya a hablar, tiene que olvidarse de que voy a hablar bien o mal. Usted tiene la conciencia, porque si usted tiene la competencia pragmática, el cerebro te lo va a decir y te va surgiendo. Y a veces te va a venir una palabra y dices, ay, no, aquí no, esa palabra aquí está muy vulgar, y te viene otra. Y así te va surgiendo. Esa es la competencia pragmática. Y hago énfasis en esto porque está muy vinculada con nuestro hacer. Porque los estudiantes me dicen, pero profesor, es que uno se siente, yo trabajo con estudiantes pobres,
ridículo cuando yo voy a un colmado y que voy esto, si yo voy, digo, te puede salir ridículo si tú estás pensando, pero que porque tú digas arroz en vez de arroz, no creo que se va a sentir ridículo. La ridiculez está en esto, que hay personas que compartían en su campito, en su barrio, con los pobres, y cuando están estudiando, entonces quieren tomar distancia, eso sí no lo perdona la gente. Entonces la gente le agrega, ¿y qué es lo que esta comparona se cree? Ahora que está estudiando y privando en fin, y qué sé yo cuánto. Pero, si esa persona antes tomaba café con la vecina y sigue tomando café con la vecina, si antes pasaba y le besaba la mano a la tía, la bendición tía, y sigue diciendo la bendición tía, si antes pasaba y saludaba y lo sigue haciendo, la gente lo que dice, este es de la nuestra, y se siente orgullosa. ¿Se han dado cuenta lo que ha progresado Adolfina? ¿Se dan cuenta lo fina que es porque lo esperan? Al contrario, se van a sentir decepcionadas y van a decir, ¿para qué estudia? Pues ella sigue hablando igualito que nosotros, está igualita, etcétera. O sea, qué complejo. Si usted se va por allá, se aísla de la comunidad, comienza a buscar palabrota innecesaria, en vez de estar cultivando el intelecto, no como Barbarita que lo cultivaba con buena crema, el intelecto, etcétera, sino con estudio y practicando. A veces tendrán que ponerse frente a un espejo, y yo pongo ese ejercicio a los estudiantes, que por ejemplo, digo, no, usted se me va a poner a pronunciar todas estas palabras, buenas tardes, porque yo quiero estar aquí, para que se le suelte y se le pegue, porque si no hacen ese ejercicio, lo mismo que la capital. Cuando yo estaba en la universidad había transporte, tenía autobuses, y dice un estudiante de ocurrencia, íbamos a salir de la UAS hacia el malecón, y dice el estudiante, que nos criticaba a nosotros mucho los cibaeños, yo soy cibaeño. Chofer, sigue, tírate al mal. Eso también tiene que ponerse en un espejo a pronunciar chofer, directo y mar, para que suelte, para que los órganos articuladores se acostumbren a hacer el movimiento, y después que hacen eso se acuña y les sale espontáneamente. Están cultivando esa competencia y se van acostumbrando a que en el contexto adecuado producir el discurso adecuado, la comunicación adecuada, que hay que enseñar a nuestros muchachos, les decía, que comenzar a hablar por un celular en el aula, ajá, dime, entonces el 22, diablo, y yo como el par de 3, oye, qué falta de, o salen por los pasillos, o voceando, hablando en público por celular, eso falta de competencia pragmática. No saben que a los otros no les debería interesar lo que tú estás diciendo, pero además que tú estás interrumpiendo, que eso se ve grosero. Vean cómo la competencia pragmática está vinculada a la formación también. Es más, la competencia pragmática se vincula con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que propugna, que dice que hay una inteligencia intrapersonal, que es el manejo de las emociones, que tiene que ver con la competencia emocional, y que hay una competencia interpersonal, que personas que no han estudiado mucho, y dice, pero ese hombre no ha estudiado, pero tiene como una inteligencia natural, porque sabe tratar a la gente, es una inteligencia interpersonal. Pues la pragmática la tiene las dos. La competencia pragmática supone cierto desarrollo de la inteligencia intrapersonal y de la inteligencia interpersonal. Fíjense lo compleja y lo rentable, lo beneficiosa, lo necesaria que es desarrollar esa competencia, ayudar a que nuestros muchachos desarrollen la competencia pragmática. Las otras me llevarían conferencia aparte, nada más las voy presentando. Estas son las otras competencias, además, dentro de todas son competencias comunicativas.
y que al ser comunicativas son comunes a todo el currículum. Todas y todos los que estamos aquí debemos ayudar a que los estudiantes las desarrollen. La competencia emocional, que he hablado mucho y que no me voy a referir a la emocional porque creo que tienen una conferencia o un curso o un taller sobre eso. La instrumental quisiera, porque es una competencia, yo la he reformulado porque la han propuesto, pero la competencia instrumental está referida a esa capacidad de manejar informaciones para orientarse. Lo que llaman de que lo llamado textos funcionales. Todo texto funcional, eso es un disparate, todo texto funcional. Por eso, a mí no me cuadraba de texto funcional, hacer una carta, hacer una guía, un brochure, pero hay un problema en nuestra cultura, que la mayoría de los dominicanos no sabemos seguir instrucciones. Tal vez la nueva generación, por el asunto de la informática, está desarrollando esa competencia. Y estamos viviendo una cultura TOS. Todo esto, usted sabe, de que usted llega al aeropuerto, ya eso hay que, es más, no tiene que ir tan lejos, ya los bancos, es más, la clínica, Plaza de la Salud, todo TOS, topar de verdad, y todos los celulares, ni se diga, para seguir instrucciones. Y usted diga, bueno, si usted es asegurado, tal cosa, si es, y ahí siguen las instrucciones. Por tanto, es una competencia instruccional. Y le decía a mi grupo de ayer, que fuera de aquí, especialmente en los países desarrollados, de Europa y Estados Unidos, todo es con guía, todo es siguiendo, así la gente va siguiendo. Yo no tengo esa competencia, yo lo declaro porque me han tocado muy tarde. A mí me gusta preguntar, mire señor, ¿por dónde llego? Entonces, take a right, take a left, que yo cuánto. Eso es como que doble a la derecha y a la izquierda. Y pregunto, yo no me oriento muy bien, yo no tengo esa competencia, yo prefiero que me lo digan, porque es que el cerebro va desarrollando las zonas que se ejercitan. Entonces, los jóvenes de ahora están desarrollando mucho esa zona, pero nosotros debemos seguir trabajándolo para que se desarrolle la competencia de seguir instrucciones, porque esta sociedad cada vez más es instruccional. Hay que seguir, aprender a leer mapas, a llegar a lugares siguiendo un mapa, a desarrollar un experimento siguiendo las instrucciones sin que el profesor le tenga que decir, sino con un manual para que hagan esto, la persona de química y de biología y de física. Y después el profesor supervisa, a ver si supo seguir las instrucciones. Preparar una receta que eso no tiene que ser mujeres. Yo no creo que eso contamine el sexo de nadie que haga una receta de cocina. Porque si siguen las instrucciones puede preparar un plato, por ejemplo. Entonces, creo que la escuela tiene que insistir, no reducirla de que a textos funcionales, sino que englobar esos llamados textos funcionales en una competencia que le podemos llamar instruccional, que aprendan a seguir instrucciones de todo tipo, no solo en texto, etc. Quise matizar esas tres porque las otras, de algún modo, hay muchas cosas escritas sobre ellas. Ahora, las estrategias metodológicas basada en el desarrollo de competencia. ¿Qué hacer es la pregunta? Entonces, para desarrollar competencia, eso es un asunto metodológico. Entonces, esas estrategias deben estar vinculadas a lo metacognitivo. Y ya ustedes saben la metacognición, coger el pensamiento para pensar. Entonces, bueno, en vez de una definición, en vez de ello repetir la definición, a lo mejor usted lo pone a reconstruirla. Tal vez usted la pone a que de tres definiciones elaboren la propia. Pensar con el pensamiento, o pensar sobre el pensamiento, o coger el conocimiento para meditar sobre el mismo conocimiento. Hay que seguir insistiendo en eso. Eso ya sabemos que es del constructivismo, pero sigue válido en el paradigma basado en el desarrollo de competencia. También tenemos
que ayudar a los estudiantes a que pregunten, que formulen preguntas, porque el que pregunta tiene que pensar. De hecho, nadie pregunta de lo que no sabe nada, ¿eh? De lo que no sabemos nada no podemos preguntar, tenemos que saber algo. Por ejemplo, en investigación nadie puede investigar de lo que no sabe. Un médico tiene que investigar de medicina, ¿eh? Un biólogo marino tiene que investigar de biología marina. ¿Por qué es eso? Porque ahí es que puede hacer preguntas, y las investigaciones comienzan con preguntas. Esto tiene que ver ya con la epistemología, con el carácter epistémico. Cuando un estudiante se pregunta, pero ¿por qué los números son infinitos y tal cosa? Aunque parezca un disparate, hay que pensar, hay que comenzar a... Y uno puede decir, ¿de dónde te salió a ti esa pregunta? Porque algo tiene en su mente. El que pregunta tiene parte de la respuesta. Por tanto, es importante que los estudiantes hagan preguntas, que las preguntas no solamente las hagamos nosotros. ¿Por qué nosotros hacemos preguntas? Porque sabemos de eso. ¿Por qué podemos elaborar examen? Porque sabemos de eso. Por los estudiantes que pregunten, acaban de completar el pensamiento. Y eso, una pregunta, quien formula una pregunta está en el campo de la metacognición, porque está usando su pensamiento para desarrollar su pensamiento. La crítica textual. O sea, los estudiantes, no importa el área, podrían pensar uno, no, eso es de letra. No, en biología hay texto, publican artículos en internet, en todas partes, en química, en física, etc. Lo podrían hacer que hagan un pequeño comentario de un texto de biología o de química, lo de español no tiene que ser solo literatura incluso, porque la literatura es solo una de las partes que se estudia en español. La gente cree que todo es literatura y tal vez lo que menos haya en la clase de lengua sea literatura, ¿eh? Entonces, trabajar el texto, que los estudiantes aprendan a manejar el texto para que desarrollen la capacidad crítica, desarrollen la competencia epistémica, desarrollen el pensamiento cuestionador, y así se acostumbran a depurar, que no todo lo que ven, ahora que nos inundan. Yo creo que las informaciones nos salen a buscar, ahora no es uno que la busca, porque usted abre el computador y ahí están, aunque usted no quiera, informaciones que te llegan. Entonces, y a algunos le llama la curiosidad, y a propósito a veces le ponen video amañado, y cuando tú lo abres es una porquería, una aberración, etcétera. Todo disparate del mundo, porque hay que estar claro, internet tiene su ventaja, pero ahí hay que salir a cazar las informaciones, hay mucha porquería, y hay de todo, las aberraciones más inconcebibles las encuentra usted ahí, a veces te persiguen abriendo el computador. Entonces hay que estar preparado para el análisis crítico en todas las asignaturas, y en el método tiene que verse eso. No tiene que, lo de otras áreas que no sean español, ponen texto de esa área, hasta el mismo libro de texto, un capítulo del libro, lo pueden poner, no, yo quiero que ustedes me hagan sus observaciones sobre ese capítulo o sobre esta idea, etc. Síntesis de las clases. Podrían, en cualquiera de las clases, los estudiantes pueden elaborar una síntesis. Quien hace una síntesis no es una repetición, ¿eh? Para hacer una síntesis tiene que pasar por el análisis, sin análisis no hay síntesis. Tienen que descomponer las informaciones, tienen que procesarlas, y eso no se le va a olvidar, porque ya es una síntesis, una construcción personal de ese conocimiento, que es distinto a un extracto. Un extracto, una gente puede copiar un extracto sin saber lo que está haciendo. Yo recuerdo que el acta de nacimiento, no sé si sacan eso todavía, un extracto, la escribiente lo escribía ahí sin saber nada, ella iba cogiendo automáticamente, ella sabía los pedazos que iba a transcribir. La síntesis no es coger pedazos de aquí y de allá, la síntesis es procesarlo todo, y si tiene que cambiarlo de orden. Dice Descartes en el discurso del método que para hacer una síntesis hay que suponer orden incluso allí donde no lo había. Si un profesor o alguien expone desordenadamente algo, una síntesis no puede hacer en desorden. Si por ejemplo llevaba un hilo cronológico y da un salto y vuelve, etcétera, cuando usted vaya a hacer la síntesis usted le dé el orden que llevaba. O si está hablando de República Dominicana
y habla de Santiago, salta para San Pedro de Macorís, vuelve a Esperanza o a San Francisco, coge para San Juan, vuelve para el este, coge para acá. Dice, espérate, ¿qué es esto? Yo primero voy a hablar todo lo que dijo del Cibao, todo lo que dijo de este, y le doy un orden. Una síntesis es un texto personal, es una construcción, por tanto, cabe dentro, y no tiene que ser español. La mala costumbre es creer que eso es de español, porque no han asumido que el discurso es de todo. Que un profesor de cualquier área es un profesor de español. Si estuviera enseñando inglés, sería de inglés, pero digamos del discurso que sea. Y es una persona que maneja el pensamiento también, no es un autómata. Entonces, esas eran las estrategias metacognitivas. Hay estrategia también, debe haber estrategia de aplicación de conocimiento en este enfoque, como por ejemplo, la problematización y la solución de problemas. Ya les decía que uno de los componentes de este enfoque es que se aplique el conocimiento para resolver problemas. En cada área eso es posible. Se pueden plantear situaciones problemáticas y pedirle a los estudiantes qué salida le dan a eso, teniendo cuenta de no descartar, de no descalificar a los estudiantes, aprovechar lo que sea aprovechable de su respuesta. No, eso no sirve, no, eso está mal. Mira, ¿qué ustedes creen? ¿Qué aspecto positivo es y esto? ¿Qué habría que mejorarle para que no se desmoralicen y tengan miedo a participar? Y así la creatividad estaría permanente. La práctica de aplicación de conocimiento, que eso ahí tenemos mucha tradición. Tenemos también el ejercicio de producir en cada área. Si es hasta una maqueta en un área, que es una producción aplicando conocimiento. En el área de español van a producir propuestas textuales, y en cada área pueden producir, o sea, hacer ciertos experimentos con el conocimiento. Entonces, estrategias epistémicas. Recuerden que estamos en el ámbito de estrategias metodológicas para aplicar esto. Entonces, en esa parte, la epistemología está muy ligada a la formulación de preguntas. Una pregunta es un problema desde el punto de vista epistemológico. Y en filosofía le llama la parte heurística, cuando se está ya produciendo conocimiento. Por tanto, cuando un estudiante tiene una inquietud, está en el camino de producir conocimiento, está en una fase heurística de conocimiento. Y al formular la pregunta, ya pasa a la parte epistémica, porque ya tiene parte clara. Para formular una pregunta hay que tener en parte claridad de lo que se está pensando. Presento las epistémicas, evaluación del proceso, lectura de texto, la descripción. Cualquiera cree que la descripción es solo de español. Miren, para describir hay que observar. Usted manda a los estudiantes en biología que observen determinadas plantaciones, todos los detalles, y que luego describan cómo es una planta específico. Para eso tuvo que observar, tuvo que utilizar los detalles y después agruparlo. De manera que la descripción, aunque sea usado exclusivamente para español, debería ser de todas las asignaturas. En todas las asignaturas hay que describir. Y el describir afina los sentidos y ayuda a desarrollar competencia epistémica. También estaría la de producción, como estas: texto, ensayo reflexivo, experimentos, redacción creativa. Los principios de la evaluación tienen sus principios, nada más los voy a enunciar. Para evaluar desde el enfoque basado en el desarrollo de competencia, tendríamos ante todo de buscar la pertinencia de los instrumentos. Si yo voy a medir competencia, no puedo hacer preguntas para que me den respuesta automática, para que me digan dónde nació Duarte, así, o dónde murió, o para que me digan qué es un párrafo, o qué es esto, porque entonces no hay correspondencia. Debe haber diafanidad, los estudiantes deben tener claro cómo es que se le va a evaluar
el examen no puede ser un acertijo. Debe haber dialogicidad. Hay que dialogar con los estudiantes. ¿Por qué ese tipo de instrumento? Y hasta ellos pueden opinar. Confiabilidad, eso ya es tradicional, pero sigue vigente. Continuidad del aprendizaje. No puede ser un segmento aquí, un segmento allá. Debe haber como esa espiral, que los instrumentos reflejen la continuidad del aprendizaje. Que sean aplicables, ejercicio de metacognición, trascendencia de lo que le está preguntando, integración de todo el conocimiento. Los reactivos que propongo son ensayos holísticos de sistematización, no tiene que ser solo español, exposiciones de temas de mayor impacto durante el desarrollo de la asignatura, evaluación del curso, conceptualizaciones como reconstrucción de definiciones, reformulación de conocimiento, paráfrasis de temas, etc. Voy a darle una saltadita a esto, los ensayos reflexivos. Eso lo pueden ver en mi página web, la propuesta que yo hago sobre el papel de los ensayos reflexivos. Entonces, ya para terminar, le propongo este epílogo, que el enfoque basado en el desarrollo de competencia implica que desde todas las asignaturas se trabaja el discurso, el razonamiento lógico, la producción y aplicación de conocimiento y el pensamiento crítico. Por lo que el docente debe ser un modelo tanto en su discurso como en su práctica. Es como si aplicáramos el imperativo categórico de Immanuel Kant, que dice: obra solo de forma que puedas desear que la máxima de tu acción se convierta en una ley universal. Muchísimas gracias por sus atenciones. Espero que haya